viene ocurriendo a esta hora del día en el Coliseo Madre de Dios, donde el Papa Francisco, en este segundo día de visita a nuestro país, viene pues sosteniendo este encuentro, además histórico, con las comunidades nativas amazónicas. Hemos escuchado pues todos sus reclamos. Ellos han tenido la oportunidad valiosísima de decirle directamente al Papa Francisco cuál es la problemática, por cierto, bastante alarmante que se está viviendo en este momento en esta zona de nuestro país. Y a esta hora, a las 11:03 de la mañana, tenemos en nuestros estudios a Eduardo Vega, ex defensor del pueblo, como lo vamos a olvidar, y actualmente viene trabajando en la Universidad Ruiz de Montoya como director del Instituto Ético y de Desarrollo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Eduardo, Pilar, aquí en AT+ Noticias. Muchas gracias por esta invitación y en un momento tan bonito, tan importante para el país, como tú lo has calificado, con una visita histórica del Papa Francisco, pero a la vez con temas muy concretos, con temas que lo conectan con la realidad social peruana, ¿no? Que va a ser parte pues de esta agenda bastante apretada que va a cumplir el Papa Francisco hasta el próximo domingo. Pero escuchábamos y lo comentábamos hace instantes sobre lo que venían señalando pues estos dirigentes nativos que han tenido la oportunidad de estar frente al Papa y de decirle cuál es la situación caótica y pedir prácticamente auxilio, porque si no se hace nada, ellos prácticamente van a desaparecer, se van a morir de hambre, es lo que están señalando. Así es. Yo creo que el pedido indígena es un pedido histórico, ancestral, y creo que el hecho de plantearle la agenda hoy día al Papa Francisco sobre cuáles son las demandas de los pueblos indígenas, lo que hace es ratificar esa agenda histórica que, como bien tú lo señalas, tiene hasta 4 puntos muy centrales. El primero, yo diría principal para ellos, es el tema de sus tierras y territorios, la conservación de sus tierras y territorios, que lo vienen ellos manejando de manera ancestral, con el cuidado de la casa común, como lo llama el Padre Francisco, el Papa Francisco, y a partir de ahí todo el cuidado también del medio ambiente. Creo que esa es una primera gran línea de trabajo que se lo están demandando al Papa, pero que el Papa, recuerda, ha tenido una encíclica muy importante sobre este tema, que es la Laudato Si. El segundo tema es la salud indígena, que tiene particularidades. No te olvides que tenemos 55 pueblos indígenas a lo largo de todo el territorio. Son cerca de 4 millones de personas, de peruanos indígenas, que reclaman también una salud de calidad para sus poblaciones, para sus comunidades. Y que lamentablemente muchas veces las autoridades le han dado la espalda. Así es. Prometen una serie de cosas en plenas campañas electorales, pero al momento de ejercer la autoridad, las dejan pues desplazadas. Así es. La verdad que hay distancias, pero nada justifica que el hecho que todavía la mortalidad en las poblaciones indígenas sea muy alta, todavía estos temas de desnutrición sigan siendo también altísimos en las zonas, en las poblaciones indígenas, y creo que ahí hay un reclamo muy puntual que lo han hecho esta mañana. El tercer tema es el tema de la educación, y la educación pasa, Pilar, por entender que no todos empezamos hablando castellano en el Perú, castellano en español. Ahora, sobre el tema ambiental, justamente para recoger lo que dijo hace segundos la nativa María Luzmila Berneo, hablando pues con palabras muy sencillas, cómo recordaba pues su territorio, sus tierras hace algunos años atrás. Con belleza, con muchas plantas, con muchos peces, y todo esto pues se ha acabado debido pues al accionar ilegal de las empresas mineras, petroleras, la tala pues que hay indiscriminada, como sabemos, en esta parte de la selva peruana. No es casual, Pilar, que el Papa haya escogido Madre de Dios como el principal lugar de su visita, uno de los principales lugares de su visita. Allí se concentran todos los males que la minería ilegal y la tala ilegal de árboles están ocasionando a ese sistema, a ese ecosistema amazónico que tenemos en el Perú. Los ríos están realmente dañados por el uso del mercurio en la minería de oro, pero en esa minería ilegal que tanto daño hace. Hay estos corredores mineros que alrededor de ellos está la trata de personas, la explotación laboral. Creo que ahí hay unos problemas claros que se tienen que atender, y que el Estado peruano, aprovechando esta visita, tiene que mostrarnos una acción decidida para combatir esa situación. Estaba revisando una información y decían, hablando pues del tema del mercurio, más de 3.000 toneladas de mercurio arrojados pues a los ríos en los últimos 20 años. Esto pues se ha arrasado con la naturaleza, con la vida justamente en la Amazonía. Exactamente, Pilar, y eso hace que muchos de esos territorios, muchos de esos ríos a veces sea irrecuperable. Así es.
pero eso no significa que nos quedemos de los brazos cruzados y que no hagamos nada frente a ello. Lo primero que hay que hacer es que hay que ordenar toda la minería ilegal. Es un tema que se viene planteando desde hace muchos años, pero que lamentablemente no se ha avanzado de manera sustantiva frente a esta minería ilegal. Y uno de los principales pedidos del Papa Francisco en los últimos tiempos, hay que cuidar la casa. La casa común. La casa común. Sí. Y lamentablemente pues eso es lo que estamos viendo, que no estamos cuidando. Y hay que cuidarla para las generaciones futuras, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y creo que ahí debemos aprender mucho de cómo actúan las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Creo que esta reunión que está teniendo esta mañana con las poblaciones indígenas lo que muestra es eso. Su mensaje papal tiene que encajar con las demandas de las poblaciones indígenas, tiene que hacerse realidad esto que es el otro derecho que te venía a hablar, que es el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Entonces, estamos hablando del territorio y los temas ambientales, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación intercultural bilingüe y estamos hablando del derecho que tienen a ser consultados cuando se pretende instalar en sus territorios proyectos extractivos, sean mineros, auríferos, en fin, ¿no? Ahora, en Chile también, pues, justamente en una de sus visitas, ha puesto mucho énfasis que es un trabajo que se tiene que realizar en conjunto, sí, por parte de las autoridades que definitivamente no tienen que darle la espalda, pues, a esta parte del país, pero también por parte de las propias comunidades nativas que para sus reclamos no tienen que caer en la violencia. Así es, Pilar. Yo creo que el mensaje es muy claro. Aquí, para cuidar la casa común, para hacer sostenible el desarrollo de un país, tenemos que trabajar juntos, Estado, pueblos indígenas y empresas, y la sociedad en su conjunto. Eso creo que ese es el acuerdo que tiene que haber para que justamente estos proyectos no ocasionen violencia, no agredan derechos y el desarrollo y las actividades extractivas puedan desarrollarse respetando el medio ambiente. Ahora, hablabas de la corrupción. Sí. Pero lo que llama también la atención y lo que estaban justamente comentando a través de las redes sociales, cómo puede seguir pues al frente de toda pues el gobierno regional una autoridad que está siendo o ha sido cuestionada por sus vínculos con las actividades ilegales, extractivas. Bueno, Madre de Dios, Pilar, es una de las regiones más olvidadas y efectivamente más desenganchadas del Estado. Eduardo, tengo que...